Ahora sí, hoy día, en esta ocasión, la presentación del caso clínico está a cargo del Hospital Guillermo Almenara, a cargo de la doctora Isamar Gutiérrez. Ella es médico asistente del Servicio de Gastroenterología del Hospital Guillermo Almenara. Y para la discusión del caso clínico nos acompañan dos excelentes panelistas. La doctora Estefanía Lisa, ella es gastroenteróloga y hepatóloga, es médico asistente del Servicio de Hígado y de la Unidad Funcional de Trasplante Hepático de Adultos del Hospital Edgardo Rebagliati. Y tenemos al doctor Martín Padilla, él es también gastroenterólogo y hepatólogo, él es profesor de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, él es jefe del servicio clínico del Departamento de Trasplante del Hospital Guillermo Almenara y además es past president de la AP. ¿No? Para los que no nos pudieron acompañar en la discusión de caso clínico del mes pasado, les explico un poco cómo es la metodología, ¿no? La doctora Gutiérrez va a presentar el caso clínico y durante la presentación van a aparecer unas preguntas de opción múltiple que son interactivas. Los que nos estén acompañando en la computadora, en un ordenador, van a poder ingresar en la esquina superior derecha al módulo que dice actividades y luego encuestas, y ahí van a encontrar las preguntas y van a poder hacer clic en la opción que ustedes consideren correcta. Aquellos que nos acompañan con su celular pueden escribir la opción que a ustedes les parezca correcta por el chat. De todas maneras, cualquier consulta, pregunta, cualquier comentario pueden ir escribiéndolo en el chat durante la presentación y yo voy a ser la encargada de transmitírselos a los expositores y a los panelistas, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, ya podemos empezar. Doctora Gutiérrez, por favor, empiece con la presentación. Buenas noches, vamos a hablar sobre la segunda discusión del caso clínico AP. El título es Tratamiento para hepatitis C y carcinoma hepatocelular, amigo o enemigo. Como ya me presentaron, soy la doctora Isamar Gutiérrez Córdoba, gastroenteróloga, actualmente médico asistente del Hospital Almenara. El paciente tiene 66 años, de sexo masculino, raza mestiza, es casado, jubilado, lugar de nacimiento Lima, procedencia de Chaclacayo, y la anamnesis fue directa. En cuanto a los antecedentes, en realidad niega transfusiones sanguíneas, niega haberse realizado tatuajes, uso de drogas endovenosas, consumo de alcohol o tabaco. Tiene un antecedente quirúrgico en el 2006, donde se le realizó una exéresis de carcinoma escamocelular de piel en región cervical izquierdo con vaciado linfoneurovascular. No tiene diabetes. Bueno, entonces, en el 2015 se le diagnosticó de cirrosis hepática en una clínica particular. El paciente debutó con una hemorragia digestiva alta de tipo varicial por un tipo de varices gástricas tipo 1, donde se le realizó en aquella vez obturación. La etiología fue por virus de hepatitis C, ya que tenía anticuerpos positivos para ello. No ha tenido descompensaciones, niega citis, niega PBE, encefalopatía. Sin embargo, no se repitió cuadros de HDA, pero sí tuvo que ser sometido a más sesiones de obturaciones, ¿no? Llegó hasta 4 sesiones como profilaxis secundaria. Tuvo una última endoscopía en el 2018, antes de que ingrese a ser visto por Almenara, donde ya se evidenciaba varices esofágicas residuales de primer grado. Y la medicación habitual, el paciente toma propanolol. Bueno, esto es una línea de tiempo. Vemos que en el 2015 en la clínica particular se hace el diagnóstico, debuta con HDA, ¿no? De etiología por virus de hepatitis C. En el 2019, en septiembre, es visto por primera vez en nuestro hospital por consultorio externo. El paciente ya venía con una ecografía abdominal realizada en julio de ese mismo año, donde pues informaba que había un pólipo vesicular de 9 milímetros, no lesión focal hepática y tampoco ascitis. Aquella vez en el consultorio se le pide pues los laboratorios de rutina, donde evidenciamos una creatinina en 1 miligramos por decilitro, plaquetas en 70.000, bilirrubina en 2, TGO, TGP, TGO en 50, TGP en 65,
albúmina en 3.6, hemoglobina en 12, fosfatasa alcalina en 170, gamma-glutamina en 50, el INR en 1.4 y el anticuerpo para el virus de hepatitis C positivo. También se le hace el perfil de hepatitis viral B y vemos que había anticore total para anticuerpo para el antígeno core total positivo, el anticuerpo para el antígeno de superficie en 20 y el antígeno de superficie negativo. Y pasamos a la primera pregunta. Ok, acá tenemos la primera pregunta. Isamar, por favor, pasa la diapositiva. La pregunta número 1 es, con respecto al paciente, elija la opción que considere correcta. A, el paciente tiene un diagnóstico tanto de hepatitis B como de C crónica y el paciente debe recibir primero un tratamiento para hepatitis B. La opción B es que el paciente tiene diagnóstico de hepatitis B y C crónica, pero debe recibir primero tratamiento para hepatitis C. La opción C, paciente con diagnóstico de hepatitis B resuelta y anticuerpos contra hepatitis C, se debe solicitar carga viral para hepatitis C. Y la opción D, el paciente tiene anticuerpos contra hepatitis B y C y se debe solicitar carga viral para ambas. Mientras que damos unos minutos para que vayan respondiendo en el chat y también por la opción de encuestas, vamos conversando con los panelistas. Doctora Lisa, cuando tenemos un paciente con hepatitis C crónica, ¿qué tan importante, por qué deberíamos solicitarle a los pacientes marcadores para hepatitis B? Buenas noches, María Gracia. Buenas noches, doctor Padilla, y a todos los presentes. Bueno, siempre que cuando un paciente tiene una infección viral crónica, es importante descartar no solamente hepatitis B, ¿no? Sino también, por ejemplo, enfermedades que tienen más o menos comparte el mismo mecanismo de transmisión como VIH. Esto va a ser importante, primero porque una vez que detectemos la enfermedad hepática crónica, siempre tenemos que ver qué tanto daño le ha hecho al hígado, a la fibrosis. Es distinto que un paciente tenga solamente hepatitis C, tenga hepatitis B y que tenga hepatitis C. Además de eso, va a ser muy importante para saber si es que tratamos una infección viral crónica o dos, ¿no? Exacto. Y, doctor Padilla, en pacientes que tengan coinfección tanto B y C, ¿tenemos riesgo de reactivación si es que tratamos una u otra primero? Sí, claro. En primer lugar, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes esta noche. Y bueno, ya lo mencionó la doctora, todo paciente que tenga hepatopatía crónica de cualquier tipo, lo primero que hay que hacer es descartar que tenga infección viral por hepatitis B o C, ¿no? Y es más, debería hacerse todo el pool completo, además de hepatitis A y además de hay beta y delta, ¿no? Y sí es importantísimo porque recordemos de que los mecanismos cuando hay coinfección, si inactivamos una de ellas, la otra se va a reactivar. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, tratamos de hepatitis B y dejamos suelta hepatitis C, puede haber una reactivación y viceversa. Por esa razón, debemos de saber si ambas están presentes para saber la estrategia de tratamiento, ¿no? Y recordar que la hepatitis B en realidad es una infección que a semejanza del VIH, debido a que su ubicación santuario está en el sistema retículo endotelial, puede estar prácticamente de por vida en nosotros, ¿no? Y no solamente eso, sino que además está incorporada en el DNA de las células, ¿no? Y el famoso ctDNA. Puede dormir prácticamente décadas y en algún momento, debido a un tratamiento, reactivarse y producir una hepatitis viral aguda que incluso puede dar manifestaciones como falla hepática, ¿no? Perfecto. Siguiendo los votos y la mayoría ha respondido que el paciente tiene anticuerpos contra hepatitis B y C y se debe solicitar carga viral para ambas. ¿Están de acuerdo en esa respuesta? Nuestro paciente ya tenía anticuerpos contra el antígeno de superficie, ¿no? Doctora Lisa, ¿su opinión?
Sí, pienso que no, la respuesta correcta sería la respuesta C, ¿no? Es un paciente que posiblemente tiene una infección por el virus B, pero que ha resuelto, por eso que ya tiene anticuerpos, ¿no? Solo queda core, no tiene antígeno en superficie y tiene anticuerpos contra hepatitis C. Para poder corroborar si es que el paciente tiene hepatitis C crónica, necesitamos una carga viral positiva, ¿no? Perfecto. Y doctor Padilla, entonces, ¿en qué casos sí deberíamos solicitar la carga viral para hepatitis B para descartar que no se reactive cuando tratamos hepatitis C? Claro, bueno, ya lo mencionó Estefanía, ¿no? Es importante que nosotros estemos muy familiarizados con la interpretación de los marcadores, ¿no? Recordemos que la presencia del antígeno de superficie, ¿qué nos dice? Que existe el virus presente, ¿no? Cuando tenemos la presencia del anticuerpo core total, ¿no? Nos está diciendo que en algún momento ha habido contacto con el virus, sin embargo, habría que correlacionarlo con la presencia del antígeno de superficie o no. Si en este caso, por ejemplo, el antígeno de superficie está negativo, tiene la presencia del anticuerpo contra el core, y no solamente eso, sino que además tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie, ¿no? En una persona no inmunocomprometida como es el paciente, la interpretación es que en algún momento, probablemente durante la adultez, esta persona ha tenido contacto con el virus, ha hecho una infección subclínica y su sistema inmune lo ha controlado y además ha producido anticuerpos contra el antígeno de superficie, que es más, que permite protección, ¿no? Los títulos de anticuerpo, en ese contexto, más lo están protegiendo, ¿no? Entonces, la respuesta es hepatitis, la respuesta es C, es una hepatitis resuelta, y en este caso lo que hay que hacer simplemente es continuar para hacer la carga viral de la hepatitis C. ¿Cuándo solicitamos carga viral contra el B? Cuando nosotros estamos solamente frente a un paciente que tiene anticuerpos contra el core, hay una duda con el antígeno de superficie y además tiene algún factor adicional, por ejemplo, de inmunosupresión, ¿no? Por ejemplo, puede tratarse de un paciente que ha recibido quimioterapia o paciente que es trasplantado de algún órgano sólido, en la cual nosotros podemos pensar en la posibilidad de un cuadro que se llama hepatitis B oculta, ¿no? En ese caso, podríamos solicitar. Recordar que en este caso, o en este caso en particular, no existe presencia de anticuerpos contra el antígeno de superficie. Es una cosa importante de mencionar. Perfecto, entonces estamos viendo que al paciente se solicita carga viral para hepatitis, ¿no? Entonces, doctora Isamar, siga, por favor. Bien, en la segunda consulta en el hospital, se le solicita pues efectivamente la carga viral para hepatitis C. Además, se le pide una tomografía trifásica de hígado, alfa-fetoproteína y endoscopía digestiva alta. Entonces, seguimos en la línea, ya estábamos en septiembre, tuvo la primera consulta externa, en diciembre evaluamos los resultados que se les había solicitado y encontramos que la carga viral de hepatitis C ya era 1.560.900. El alfa-fetoproteína ya estaba más de 10, en 11.8, y en la endoscopía digestiva alta del hospital, de la institución, no se encuentra varices esofágicas, las varices gástricas aisladas es de aproximadamente 10 milímetros, sin puntos rojos en su superficie. Y por el alfa-feto, en 11.8 le realizamos por la TEN trifásica, donde evidenciamos un hígado de bordes lobulados, una imagen focal hepática de características quísticas de 5 milímetros en el segmento 2 y una vesícula biliar sin alteraciones. En ese momento se plantea el diagnóstico. Es una cirrosis hepática Child A6, MEL13, por infección crónica por virus de hepatitis C. Y bueno, empezamos con la segunda pregunta. Ok, entonces la segunda pregunta va así, ¿no? ¿Se le debe considerar a este paciente para tratamiento para hepatitis C? La opción A,
El paciente tiene cirrosis hepática, por lo tanto ya no debe ser considerado para tratamiento para hepatitis C. La opción B, paciente con diagnóstico de una hepatitis C crónica con un MEL 13 debe ser considerado para tratamiento para hepatitis C. La opción C, paciente con diagnóstico de hepatitis C crónica y MEL 13 debe ser considerado primero para trasplante hepático y luego para terapia antiviral. Y la opción D, paciente debe ser considerado solamente para trasplante hepático. Demos un momento para que vayan votando. Bien. Ahí ya están votando, entonces vamos comentando. Doctores, ¿qué tan importante es calcular el MEL en un paciente con hepatitis C que nosotros estamos pensando ya darle tratamiento, ¿no? Terapia antiviral? ¿Por qué lo hacemos? A ver, si me permites responder, es muy importante. El MELT, así como el CHILD, es un score que nos ayuda a poder evaluar si el paciente pues, tiene una cirrosis compensada o descompensada. Sabemos que para el tratamiento de hepatitis C, en un paciente que puede ser potencialmente trasplantable, es muy importante valorar este marcador. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy tratamiento de hepatitis C al paciente, voy a mejorar su función hepática. Si su paciente tiene un MELT, lo podría llevar a un trasplante de hígado y yo le doy tratamiento, quizá le podría quitar la chance de trasplante de hígado. Y está el otro extremo, ¿no? Que es un MEL muy alto, por ejemplo, un MEL más de 20. Algunos dicen que dar el tratamiento antiviral en vez de ayudarle lo podría compensar o perjudicar. Además que recordemos que las tasas de respuesta viral, es verdad que son muy altas, pero de hecho que en los pacientes con cirrosis descompensada no es igual de excelente que los pacientes con cirrosis compensada o sin cirrosis, ¿no? Entonces es muy importante evaluar el MEL, ver de qué paciente se trata y si es que le podemos ofrecer tratamiento o no. El hecho de que sea cirrótico no indica de que no debamos tratar, porque vamos, de hecho, a disminuir la tasa de complicaciones y de descompensaciones por la cirrosis si nosotros le quitamos el factor que le ha producido esta enfermedad crónica, ¿no? Gracias, doctora Elisa. De hecho, la mayoría de las personas han votado por esta opción. Paciente con diagnóstico de hepatitis C crónica MEL 13 debe ser considerado para tratamiento para hepatitis C. Doctor Padilla, en nuestra realidad, ¿cuál es el MEL, el punto de corte de MEL que nosotros tenemos que tener para decidir si este paciente va primero a trasplante o primero le damos terapia? Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionó la doctora Lisa. Creo que todos nosotros ya tenemos yo diría la buena costumbre, porque ya es un estándar, ¿no? Del médico gastroenterólogo, del médico internista, más del gastroenterólogo, del hepatólogo, el tener obligatoriamente que hacer el score de MEL, así como el CHILD. Creo que el CHILD es un score universal, que todos lo conocemos desde alumnos. Pero el MEL, ¿qué permite? El MEL, como todos sabemos, permite tener muchas más categorías que el CHILD. Prácticamente todos los estudios relacionados a diferentes etiologías de enfermedad, diagnósticos y tratamientos están prácticamente basados y los resultados de factores de pronósticos inclusive en relación al score de MEL. Y es muy sencillo de calcular, ¿no? INR, bilirrubina y creatinina, lo apretamos en el botoncito de nuestro celular, o en nuestra calculadora electrónica, en nuestro computador, y tenemos un resultado. Entonces, ¿qué nos permite decir eso? Más o menos para poderlo encuadrar, ¿no? Podríamos decir que hasta 10 correlaciona más o menos con un score de Child A, por encima de 11 hasta 20 un score de Child B, y por encima de 20 el C, ¿no? Más o menos en este contexto. Pero no solamente eso, sino que además ya hay varios estudios relacionados al beneficio de la terapia antiviral respecto a la evolución de la hepatitis C, y recordemos que en este caso el virus de la hepatitis C produce dos cosas, ¿no? La progresión de la enfermedad establecido como grado de fibrosis y desarrollo y progresión del score de la enfermedad hacia evolucionar enfermedad hepática crónica terminal.
Y no solamente eso, sino que es un factor condicionante para la aparición de complicaciones y dentro de ellas, especialmente el patocarcinoma o el carcinoma hepatocelular, ¿no? Entonces, si cortamos nosotros la causa principal, que en este caso es el virus, vamos a, en principio, detener la enfermedad y reducir el riesgo de aparición de complicaciones como es el hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, ya hay varios trabajos validados, ¿no? Y comprobados en el mundo de hasta cuándo nosotros podemos darle tratamiento sin producir un efecto deleterio al paciente, es decir, que permita detener la enfermedad de manera prudente para que el paciente tenga una sobrevida libre de trasplantes, digamos apropiada, y evitar que también lo que nosotros llamamos el espacio o el tiempo de purgatorio, es decir, si lo trato de repente en el borde, lo dejo sin el virus y lo mantengo con un score de MEL que no le permite beneficiarse con trasplante y sin embargo ya el paciente está teniendo complicaciones, ¿no? Más o menos el punto de corte está entre 15 y 18, ¿no? Digamos, hay gente a favor, gente en contra, pero para efectos prácticos, y eso va a depender de la realidad de cada país, nosotros, en Seguro Social, ya eso lo consensuamos hace un par de años, justo con el equipo técnico de los colegas del Hospital de Rebagliati, Sabogal, y nosotros en Almenara, y tenemos una guía nacional, como creo que todos la conocen, de manejo de hepatitis C, y el punto de corte para tratamiento es hasta 15. Nosotros decidimos por convención poner 15 para permitir, recordemos que el punto 15, digamos que el número mágico para iniciar calificación para trasplante es 15, ¿no? Por encima de 15, el paciente ya tiene los requisitos para poder ser calificado e incorporado a una lista de espera. Por debajo de 15 todavía no, el paciente todavía sigue en vigilancia, ¿no? Entonces, en el Perú en particular lo hemos puesto de esa manera y creo que está funcionando, aunque todavía recordemos que la experiencia todavía es pequeña. Lamentablemente la pandemia con COVID desde el año pasado nos ha limitado varias cosas en ese sentido para poder tener ya números para publicar probablemente de los centros más grandes. Pero el punto de corte en nuestro país es 15. Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo que la cirrosis hepática no es una contraindicación para iniciar tratamiento para hepatitis C y que el punto de corte para elegir si el paciente va a lista de trasplante o si se le inicia terapia antiviral en nuestra realidad es 15, ¿no? Es un MEL de 15. Entonces, antes de seguir con el caso clínico, para los que recién están ingresando, el día de hoy a todos los asistentes, al final de la exposición, se van a sortear 2 becas para el Masterclass de hígado graso de la Sociedad de Gastroenterología del Perú. Para ingresar al sorteo, por favor, en el chat va a aparecer un link, tienen que ingresar al link y poner sus datos. Ahora sí, Isamar, por favor, sigue. Bueno, entonces en diciembre del 2019 ya se había planteado pues que estábamos ante un paciente con cirrosis hepática Child A6-MEL13 por infección crónica de hepatitis C, por lo que se le inicia tratamiento con sofosbuvir y beltasvir por 12 semanas. En realidad fue desde el 14 de marzo hasta el 5 de junio. Y el 30 de septiembre, más o menos 16 semanas post término del tratamiento de las 12 semanas, el paciente se demoró en acudir debido a la pandemia, ¿no? Porque justo estaban con las medidas de restricción y recién pudo acudir a las 16 semanas. Se le solicita la carga viral para la hepatitis C y esta sale indetectable. Y continuamos con la siguiente pregunta. Listo, entonces pregunta número 3. ¿Cómo considera que debería ser el seguimiento en este paciente? Opción A, la carga viral está indetectable, así que se debe repetir la carga viral al año para asegurarnos que el paciente está curado y debe seguir en controles por consultorio. La opción B, el paciente debe tener una carga viral indetectable a las 24 semanas para considerarse curado y debe seguir en controles por consultorio. La opción C es aquí, la carga viral indetectable a las 12 semanas post tratamiento, así que se considera curado y no necesita más controles.
Y la opción D, la carga viral está indetectable a las 12 semanas, se considera curado y sí debe realizar controles por consultorio. Listo, entonces esperamos un minuto que vayan respondiendo en la opción de encuestas. Y listo, vamos conversando. Doctora Lisa, tenemos que esperar, ¿cuándo consideramos que un paciente está curado? ¿Tenemos que hacer la carga viral cuando termina el tratamiento, a las 12 semanas, a las 24 semanas? ¿Cómo sabemos eso? Es algo bastante importante, ¿no? Cuando nos enfrentamos a manejar un paciente con hepatitis C, que finalmente ahora gracias a los antivirales de acción directa es un poco más sencillo, es más, ni siquiera a veces necesitamos exactamente saber el genotipo. Es fácil prescripción, una tabletita al día por 12 semanas, pero cuando yo le voy a decir al paciente que es lo que más le importa que está curado, necesitamos comprobar respuesta viral sostenida y eso se hace con una carga viral 12 semanas después de haber finalizado el tratamiento. Por eso es muy importante decirle al paciente que tiene que anotar el día en que inició el tratamiento y el día en que terminó. Y eso también nos va a ayudar un poco a ver la adherencia, ¿no? Porque a veces, a pesar que es una tabletita, se les olvida eso, también puede tener cierto impacto en la respuesta viral sostenida. Entonces, a las 12 semanas, respuesta viral sostenida es igual a carga viral indetectable, ¿no? Ahora, por la pandemia, como en el caso del paciente, no podemos hacerlo a las 12 semanas exactas, pero se entiende que de 12 semanas en adelante ya se considera que es un paciente que está curado, ¿no? Perfecto, doctor Padilla. ¿Y estos pacientes que ya tienen respuesta viral sostenida, deben seguir en control, especialmente si son cirróticos, o ya les damos de alta? Ya, sí, efectivamente, recordemos que a diferencia de otras condiciones, y es un poco yo no sé si en el auditorio hay infectólogos, pero ese es un poco de lo que debe decirse del trabajo multidisciplinario, ¿no? Las hepatitis virales, especialmente B, C, son enfermedades que usualmente por su cronicidad originan un daño, y en ese sentido este daño hay que seguirlo en el tiempo, ¿no? No es un cuadro en el cual nosotros damos el tratamiento, se curó el paciente y nos olvidamos y ya nada más viene hasta tener complicaciones, ¿no? En este caso, sobre todo recordemos por el tiempo, recordemos que para desarrollar cirrosis el paciente infectado con hepatitis B ha pasado mínimo 20 años. Y en ese contexto, en esos 20 años, ha producido varias alteraciones relacionadas, en este caso, a la inflamación por el virus, que va a originar el desarrollo de complicaciones de la cirrosis, pero sobre todo el desarrollo de potencial hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Entonces, un paciente que ya tiene estadios avanzados de fibrosis, especialmente F3, sobre todo F4, debe tener controles de manera regular con su médico gastroenterólogo, con su médico internista, para vigilar, uno, la evolución de la enfermedad, verificar la aparición de complicaciones y en ese sentido evitamos la aparición o tratar las complicaciones potenciales como está apareciendo en este paciente, por ejemplo, ¿no? Es lo que se debe hacer. Totalmente de acuerdo. La mayoría ha respondido la opción que debería ser: la carga viral está indetectable a las 12 semanas, se considera curado y debe seguir controles por consultorio, ¿no? Esta es una pregunta personal para los panelistas, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado que uno le hace la carga viral justo al fin del tratamiento y sale detectable, ¿no? Una carga viral bajita, pero detectable, ¿no? Y uno la repite de repente a las 12 semanas y ya está indetectable. ¿Les ha pasado alguno de los dos? Estefanía. ¿Me escuchan? Sí. Yo no te escuché muy bien la pregunta porque se cortó. Creo que dijiste que le hacías la carga viral ni bien terminaba el tratamiento y te salió una carga viral bajita. ¿Eso es lo que te entendí? Sí. Y después le volvías a repetir la carga viral.
a las 12 semanas, a las 24 semanas, o uno le hace a las 12 semanas y sale una carga viral muy bajita y por ahí tiene la esperanza y le repite después a las 24 semanas y ya está indetectable. La verdad, a mí no me ha pasado y en realidad cuando hace el antiviral, este antiviral es tan bueno haciendo lo que tiene que hacer que la respuesta, o sea, si tú le tomas una carga viral, debería negativizar inclusive antes de los 3 meses, ¿no? No me ha pasado eso, no podría comentar algo al respecto, porque quizá el doctor Padilla sí. Sí, buena la pregunta, ¿no? Y esa es un poco la experiencia, ¿no? Recordar de que, como dice efectivamente la doctora Lisa, el tratamiento con los nuevos agentes antivirales, pues prácticamente las tasas de respuesta viral sostenida son 100%, ¿no? Sin embargo, en el mundo real y las publicaciones que se han hecho, fíjense que la cantidad de pacientes tratados y con respuesta viral en el mundo ya suman cientos de miles, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha mencionado? Que existe entre el 1 al 5% de los pacientes tratados, inclusive con estos esquemas, en los cuales algunos de ellos pueden todavía detectarse carga viral a bajo nivel, ¿no? Y a veces pueden hacer confundir al médico tratante. A mí me ha pasado en dos casos de los pacientes que he tratado. Y efectivamente, ¿no? Luego uno está cruzando los dedos para ver si ha habido resistencia, si de repente le he dado mal o si de repente el paciente no ha cumplido, se le vuelve a repetir el estudio, ¿no? De la carga viral y sale no detectable, ¿no? Puede ocurrir, pero una proporción bastante ínfima, ¿no? Como hemos mencionado. Perfecto. Entonces, ¿podemos proseguir con el caso clínico, por favor? Lo volvemos a ver en consultorio. El paciente con diagnóstico de cirrosis y respuesta viral sostenida debe seguir el seguimiento, ¿no? Con alfa-fetoproteína y ecografía abdominal. Y efectivamente, en octubre, en octubre del año 2020 se le realiza la alfa-fetoproteína, donde se encuentra ya en 316, y en la ecografía de screening se le encuentra un nódulo hipoecoico de 28 por 19 milímetros en el segmento 8. También por motivos de la pandemia, recordemos pues que el paciente ya tenía más de 6 meses desde el último screening, ¿no? Por ello, le realizamos una TEN trifásica que se realizó el 30 de octubre del 2020, en las cuales podemos ver dos lesiones, ¿no? Una lesión, la más grande, en el segmento 8 de 31 milímetros y una más pequeña en el segmento 6 de 17 milímetros. Ambas mejor visualizadas en la fase portal, es decir, washout negativo. Continuamos con la pregunta. Entonces, la pregunta número 4 es, de acuerdo a los exámenes auxiliares que hemos visto, ¿cuál considera la opción correcta? La opción A, el paciente ya tiene un diagnóstico de un carcinoma hepatocelular. La opción B, en este caso, lesiones sin washout característicos, se deberá solicitar una resonancia. Y la opción C, el tratamiento de la hepatitis C crónica podría elevar alfa-fetoproteína, así que no es necesario continuar con el descarte de carcinoma hepatocelular. Listo, damos un minuto para que vayan respondiendo en la encuesta y por el chat. Doctora Lisa, ¿qué le parece la tomografía del paciente? Hola. Sí, se escucha. Sí, a ver, confírmame, me parece que tiene una lesión que no es típica de hepatocarcinoma. Tiene dos lesiones que se observan mejor en fase portal. Entonces no está describiendo una lesión típica de hepatocarcinoma, ¿no? De hecho, el screening ecográfico no tiene el intervalo de tiempo adecuado, entendemos por el contexto, pero ante cualquier presencia de nódulo en un hígado cirrótico hay que hacer un estudio dinámico.
si el estudio dinámico, y encima peor si es que va acompañado de elevación de alfa-fetoproteína, tiene un delta de alfa-fetoproteína creo que de 290 o más, o 300, si es que la imagen dinámica no me da una imagen típica de hepatocarcinoma, que es una lesión que realza en fase arterial tardía y que lava en fase venosa portal o fase venosa tardía, pues no podríamos nosotros hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma con la imagen. Ante la alta sospecha por la alfa-fetoproteína elevada, yo le haría una segunda imagen dinámica, ¿no? Listo. Doctor Padilla, ¿cuál es su opinión? Bueno, sí, recordemos lo siguiente, ¿no? Todo paciente cirrótico en la cual aparece un nódulo en su evolución, lo primero que tenemos que pensar que ese nódulo sea hepatocarcinoma, ¿no? En ese sentido, si nosotros tenemos, por ejemplo, una imagen por tomografía en la cual es dudosa, tenemos que hacer obligatoria, o sea, no nos podemos quedar tranquilos y debemos pasar un examen definitorio. En este caso es una resonancia, ¿no? Una resonancia con contraste y que nos permita tener la información típica, característica para poder confirmar el diagnóstico. No solamente eso, sino ya lo mencionó la doctora Lisa, no solamente eso, sino que además tiene un incremento rápido, ¿no? Y en una proporción elevada del alfa-fetoproteína. O sea, prácticamente el diagnóstico está cantado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos por confirmar el diagnóstico de un carcinoma hepatocelular. Bueno, todos estamos de acuerdo, todos han respondido que la opción sería la B, las lesiones no tienen washout característico, así que se debería solicitar una resonancia. Listo, entonces, ¿qué pasó con el paciente? Efectivamente, se realizó una resonancia hepatoespecífica el 10 de febrero de este año, en donde informaban presencia de 3 imágenes nodulares. El estudio dinámico contrastado se muestra como nódulos hipervasculares. En fase portovenosa tardía muestran un halo periférico hipervascular. En el segmento 8 vemos la lesión de 25 milímetros, en el segmento 4A de 17 milímetros y en el segmento 6 de 12 milímetros. Concluye como que compatibles con carcinoma hepatocelular. En ese entonces ya el alfa-fetoproteína estaba en 416. Acá vemos las imágenes de la resonancia. Esta es en la fase arterial. Vemos que hay una captación en el segmento 8, la lesión de más o menos 25 milímetros. En la fase venosa tardía ya vemos el lavado, y en la fase hepatobiliar esta lesión es hipocaptante, característico de las lesiones malignas. Igualmente vemos para la lesión ya más pequeña del segmento 6, igual, ¿no? Es en la fase arterial hay la captación, en la fase venosa tardía el lavado y en la fase hepatobiliar la hipocaptación. Del mismo modo vemos la lesión pequeñita, la de 17 milímetros, que también vemos que hay la hipercaptación en la fase arterial, en la venosa tardía el lavado y la hipocaptación en la fase hepatobiliar. Continuamos con las preguntas. Antes de continuar con la pregunta, nos preguntan en el chat por qué la resonancia fue con contraste hepatoespecífico. En realidad fue porque hubo un cupo para poder realizar, se le brindaba, iba a ser gratis, entonces se aprovechó, como había duda con este paciente, en realizar la hepatoespecífica. Fue más por tema logístico. Ok, listo. Entonces la pregunta número 5 es, con respecto a la aparición del carcinoma hepatocelular post tratamiento de hepatitis C, ¿cuál es su opinión? Opción A, el tratamiento de hepatitis C probablemente ha causado que el paciente desarrolle un carcinoma hepatocelular. La opción B, probablemente las lesiones no fueron vistas en la tomografía de diciembre del 2019 antes del tratamiento de hepatitis C.
Y la opción C, el tratamiento para hepatitis C no incluyó la aparición del carcinoma hepatocelular. Entonces esperamos que vayan respondiendo. Y bueno, doctores, esto es un tema de controversia ya, que el tratamiento para hepatitis C podría dar un carcinoma hepatocelular de nuevo o hasta una recurrencia, ¿no? ¿Cuál es su opinión, doctor Padilla? Ya, bueno, yo prefiero mejor que primero me las damas. No sé si Estefanía quiere comentar o si no, yo lo comento como usted. Gracias, doctora, por su caballerosidad. Bueno, sí, es un tema de bastante controversia, María Gracia. Hasta el momento siguen habiendo estudios y metaanálisis al respecto, pero más me parece que lo que se enfocan ahora en el tema de recurrencia más de que en el caso de hepatocarcinoma de nuevo, pero lo cierto es de que porque de hecho que hay comparación entre la era del interferón y la era libre de interferón. Se decía que el interferón pues tenía esta propiedad de inmunomoduladora que finalmente reducía el riesgo de aparición de hepatocarcinoma, ¿no? Con esa etiqueta del interferón, que ahora aparezca otro fármaco, de hecho que van a querer averiguar si es que existe o no esta propiedad. Y han habido estudios en donde inclusive han reportado que la incidencia de hepatocarcinoma en pacientes tratados puede llegar a ser 3 a 4 veces más cuando comparas las antivirales de acción directa con interferón. Sin embargo, hay que tener en cuenta varios factores que pueden haber alterado esto. Primero, los pacientes que recibían interferón eran pacientes muy seleccionados, ¿no? Si es que eran cirróticos, que tienen que ser los más bonitos, los más compensados, o cirrosis o fibrosis avanzada, usualmente más jóvenes que podrían tolerar el tratamiento. Los pacientes que reciben antivirales de acción directa son pacientes que pueden ser más complejos, es más, hasta pueden tener cirrosis descompensada, pueden ser más añosos, y son factores de riesgo que finalmente tienen un impacto en el riesgo de aparición de hepatocarcinoma. Entonces, cuando se han realizado revisiones sistemáticas y metaanálisis donde han quitado estas variables, que podrían ser confusoras, han encontrado realmente que el riesgo de aparición de hepatocarcinoma de nuevo es muy parecido. Es muy parecido realmente entre los pacientes que fueron tratados con interferón que con antivirales de acción directa. Entonces, es un poco controversial, es verdad, pero ya están habiendo estudios mucho más concretos en tener una posición al respecto al hepatocarcinoma de nuevo, ¿no? No sé, doctor Padilla, si es que a usted le parece, o quizás su experiencia ha visto que sí efectivamente hay más riesgo o ha tenido casos así. No, de acuerdo con lo que comentas, Estefanía. En realidad, ¿qué ocurre? Que recordemos que la terapia de agentes antivirales casi empieza en 2015, fines de 2014, 2015. Ya tenemos casi 6, 7 años de experiencia de tratamiento. Inicialmente, los primeros años, es más, como menciona la doctora, hubo una sensación, ¿no? De reportes en diferentes partes del mundo de aquellos pacientes que habían recibido terapia con agentes antivirales de acción directa. Ya los mencionaron todos, cualquiera de ellos, que inusualmente presentaban lesiones que eran hepatocarcinoma, ¿no? Entonces la pregunta en el mundo fue, tanto occidental y oriental, fue si los agentes antivirales tenían un rol, ¿no? Como mecanismo de hepatocarcinogénesis, ¿no? Como un factor importante de aparición. Y es efectivamente, como lo menciona también la doctora Lisa, la comparación, el punto de comparación era previo con el interferón, ya mencionó todas las características que en primer lugar no son comparables, y eso motivó múltiples estudios, multicéntricos inclusive, de grandes series de centros, inclusive no solamente pacientes pre-trasplante, sino post-trasplante. Recordemos que inclusive los pacientes post-trasplantados que reciben inmunosupresión, entre comillas, tendrían mayor factor de riesgo, por ejemplo, de recurrencia, ¿no? ¿Y qué se ha demostrado hasta la actualidad? Que esa sensación cualitativa, digamos así, que uno tenía
con respecto a que si los agentes antivirales tenían un rol, se ha visto que no es así, ¿no? Es más, nosotros, en conjunto, en un estudio multicéntrico que participamos, del Grupo Latam, ¿no? Liderado por el doctor Piñero del Hospital Austral en Argentina, presentamos toda la casuística de los pacientes trasplantados de los diferentes centros de trasplante de toda Latinoamérica, y uno de los artículos, uno de los papers que se hizo fue justamente si aquellos pacientes que habían recibido tratamiento, ya para nuestra región específicamente aplicado, y de igual manera se vio que no influyó en la aparición mayor del carcinoma hepatocelular, ¿no? Entonces, ahora el concepto es ese, que no interviene, porque recordemos siempre el extremo, ¿no? Si los agentes de acción directa promueven la aparición de cáncer, mejor no lo tratamos. Entonces, la idea que hay que llevarnos es que no influye, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que creen que pasó con este paciente? ¿De repente tenía una lesión muy pequeñita que no se vio en el screening anterior? ¿O es que el screening fue muy largo y se nos pasó la lesión? ¿Qué podría haber pasado? ¿Estefanía? Yo pienso, María Gracia, que cualquiera de las dos opciones, ¿no? O sea, porque son 3 lesiones pero son bien pequeñitas, ¿no? Esas lesiones pequeñas, si en la tomografía que se le ha hecho no se ha podido observar bien, yo me imagino que cuando han sido mucho más pequeñitas habrá habido dificultad en verlas, si es que ya existían. Y lo otro es que hay que tener en cuenta el periodo en que yo puedo observar un nódulo. Es por eso la importancia del intervalo del screening. Creo que la tomografía la primera tomografía dinámica pretratamiento es de diciembre y la imagen diagnóstica es de octubre, ¿no? Entonces ahí hay 10 meses. Puede ser de que hayan habido nódulos displásicos durante el tratamiento que se han vuelto hepatocarcinoma. Por eso pienso que cualquiera de las dos opciones podría ser válido, ¿no? Pero sí estaría en desacuerdo en pensar de que porque se le ha dado el tratamiento es que han aparecido estas lesiones, ¿no? Perfecto. ¿Doctor Padilla? Sí, en realidad hay que recordar lo siguiente. Uno, la cirrosis hepática de cualquier etiología es un factor de riesgo para aparición de hepatocarcinoma, ¿no? En segundo lugar, recordemos que el mecanismo, bueno, todavía están en investigación los mecanismos de hepatocarcinogénesis, pero de lo que se sabe hasta el momento de la hepatitis C, fundamentalmente es el proceso inflamatorio que conlleva, ¿no? Es de como cuando uno, digamos, en el ejemplo de analogía, pues tenemos una pendiente en el cual estamos, un carro se nos paró porque ya no tenía gasolina, pero sin embargo, por efecto propio de la pendiente, simplemente por gravedad cae, ¿no? Entonces, hay que tener presente que lo que hacemos nosotros con el tratamiento de los pacientes, especialmente en etapas tempranas, es retrasar la progresión y retrasar las complicaciones. Pero eso no significa que lo llevamos a cero, ¿no? Es más, y justamente en una de las preguntas previas es que cuando nosotros tratamos a los pacientes, el tener una carga viral no detectable, es decir, no sé si el término se llama, aunque lo utiliza, el término de llamarse curación, pero relacionado al virus, más no la enfermedad de fondo, ¿no? Entonces, el que nosotros tengamos una carga viral no detectable con respuesta viral sostenida en un paciente cirrótico, no lo ha curado de la cirrosis, ¿no? Los mecanismos de hepatocarcinogénesis continúan, ¿no? Y por lo tanto, este paciente tiene que seguir en vigilancia, ¿no? ¿Cuál es el problema principal que tenemos y que tienen en la mayor parte del mundo? Bueno, yo diría más nosotros, es que la vigilancia con ecografía es bastante limitada, ¿no? Bastante defectuosa, inclusive en centros terciarios. Recordemos, no sé si ustedes recuerdan, hace unos años estuvo por aquí de visita en una de las sesiones justo de la APH, el doctor Caí Carrillo, ¿no? Y presentó una experiencia muy interesante. Recordemos que el hospital, las clínicas de Sao Paulo es uno de los hospitales líderes de Latinoamérica, donde hacen múltiples estudios, usan tecnología de avanzada, y sin embargo, en la detección de screening por ecografía, muchos pacientes no podían detectar hepatocarcinoma y los detectaban en estadio tardío. Entonces,
establecieron unos mecanismos justamente para poder afinar su screening. En nuestro caso, no sé si pasa lo mismo con el hospital de Vallet, y Estefanía nos dirá también el detalle, tenemos muchos casos, por ejemplo, que de repente 6 meses antes la ecografía mencionaba que no veía lesión, y por dudas o por una discreta alteración del alfa-fetoproteína, por seguridad le pedimos una tomografía o una resonancia, tumor de 3 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿tan rápido creció el tumor? Probablemente es que no lo vio la ecografía, ¿no? Sí, doctor Padilla, a nosotros nos pasa igual. La ecografía realmente no sé exactamente por qué falla. Si falla, quizá porque el radiólogo no tiene el tiempo suficiente para poder evaluar, porque hay que tomarse el tiempo de evaluar. El equipo quizás no es el adecuado. O también hay factores relacionados al paciente, a veces pacientes que tienen obesidad o hay algunos factores que pueden interferir finalmente la visión ecográfica, pero lo real es de que nuestro screening es muy malo, ¿no? Y en nosotros sí, es verdad que la minoría de los tumores elevan alfa-fetoproteína, pero a pesar de eso, nosotros utilizamos la alfa-fetoproteína como una herramienta fundamental dentro del screening, debido a que sabemos que la ecografía a veces no nos ayuda mucho y se nos puede escapar tumores, ¿no? El doctor ha puesto el ejemplo de que ve tumores de 3 centímetros. A veces a nosotros nos ha pasado que vemos más de un tumor y más grande todavía. Así que es muy importante ver el tema de la alfa-fetoproteína y ante la duda pedir una imagen dinámica. Perfecto. Justo tenemos una pregunta del público y nos dicen, en el caso de que la tomografía y resonancia no fuesen concluyentes, ¿se hubiera planteado una biopsia hepática? Estefanía. Gracias por la pregunta. Particularmente, no la plantearía. Primero, porque son lesiones pequeñas. Lo otro es que no las ha visto el ecografista todas. Y lo tercero es de que la biopsia podría coger tejido no tumoral y saldría, o de un área no tumoral, y saldría nódulo displásico, otra cosa. Entonces, si es que yo hubiera tenido 2 imágenes que no son concluyentes de hepatocarcinoma, es decir, no hay realce ni lavado, lo que hubiera hecho es un seguimiento cercano con una imagen dinámica, quizás en un intervalo de 3 meses, para ver si es que existe otra cosa, por ejemplo, como el crecimiento de las lesiones o como la aparición ya de un patrón característico que me ayude a hacer el diagnóstico, antes que una biopsia, porque si tendrías que biopsiar los 3 nódulos, ¿no? Si es que para tener la certeza. Claro. Doctor Padilla. Sí, yo quería, a propósito de lo que comentaron hace un ratito de tu pregunta con respecto al contraste hepato específico, ¿no? Es cierto que existen, no es infrecuente encontrarse con casos dudosos que no cumplen los criterios LIRADS completos, o sea, no tiene un LIRADS 5, es un LIRADS 3, LIRADS 4, pero tiene la fuerte sospecha de que es un hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, antes de llegar a la biopsia hepática, recordemos que la biopsia hepática en el contexto de un paciente que potencialmente puede ser trasplantable, y no solamente eso, sino que a pesar que el riesgo es bajo, la posibilidad de diseminación al momento de pasar la aguja, al momento de la biopsia existe. Entonces hay que disminuir esos riesgos. En ese sentido, recordemos que ya nosotros contamos con la presencia de sustancias de contraste, que a diferencia de las sustancias de contraste convencionales, ¿no?, que son inespecíficas, que se utilizan regularmente en los estudios dinámicos, cuando hay casos dudosos podemos hacer uso de los contrastes que llamamos hepatoespecíficos, ¿no? Uno de ellos es Primovisa y otros más, en la cual recordemos que su característica principal, las otras tienen una distribución y digamos, una afinidad por células endoteliales, mientras que estas últimas que ha sido utilizado en este paciente tienen una afinidad específica por el sistema hepatobiliar, ¿no?, especialmente hepatocitos. Cerca del 50% van por las células hepáticas, ¿no?, del epitelio hepatobiliar, y son excretadas por ahí. Entonces, debido a estas cualidades,
son utilizadas justamente en los casos dudosos, ¿no? Como por ejemplo, en este caso era dudoso y lo resolvió el uso de una sustancia contraste. Yo creo que, en primer lugar, habría que agotar los esfuerzos, en primer lugar, por hacer el diagnóstico, en primer lugar, por utilizando métodos no invasivos, ¿no? Solamente en el caso que ya existiera mucha duda, pero yo diría más que nada de seguimiento, podría utilizarse la biopsia, pero la verdad que en la actualidad es bastante controversial, ¿no? Cada vez nosotros hace muchos años ya no biopsiamos, y esa es una cosa importante de mencionar, que tenemos una lucha, no para estos casos, una lucha terrible con los pacientes, los colegas oncólogos, ¿no? Que ellos, si no hay biopsia de papelito, necesito el resultado de la biopsia para poderle dar sorafenib o cualquier otra terapia que aparecen ya para estadios intermedios o avanzados, pero yo creo que ahí va a meditar una reunión conjunta, me parece, justo de la Asociación Arrecio del Hígado con la Sociedad de Oncología para ponernos de acuerdo, porque la verdad que es una lucha todavía que yo creo que tenemos que tener todos el mismo sentido en el pensamiento para poder beneficiar a nuestros pacientes, ¿no? Pero sí, yo creo que podemos nosotros agotar primero los esfuerzos por estudios, por ejemplo, contrastados antes de biopsia. Listo, de acuerdo. Nos comenta el doctor Javier Díaz que la detección de HCC temprano por screening en el Hospital Regagliati es más o menos del 19%, ¿no? Y yo creo que el doctor Padilla y yo vamos a coincidir que en el Hospital Almenara es lo mismo, ¿no? Que tenemos un diagnóstico muy bajito por screening, que los pacientes generalmente ya llegan en estadios avanzados, y nos pasa lo mismo, que tenemos una ecografía de 6 meses antes que no se veía nada y de la nada aparece una lesión de 4 o 5 centímetros que no sabemos de dónde, ¿no? Bueno, entonces seguimos con la discusión del caso. Ahora que ya tenemos planteado que estamos ante un carcinoma hepatocelular, en el estadiaje se le realiza una tomografía de tórax, que fue normal, un ecodoppler hepático, no trombosis, y una gamografía ósea donde no se evidenciaron lesiones. Por lo que concluimos que se trataba de un carcinoma hepatocelular en estadio temprano. Entonces, continuando con nuestra línea de tiempo, después de el paciente haber sido tratado de la hepatitis C, actualmente estábamos en este escenario, ¿no? El paciente tenía un diagnóstico de cirrosis hepática Child A6-MEL13, una hepatitis C crónica tratada con respuesta viral sostenida y un carcinoma hepatocelular con un estadio del BCLC, estadio A, ¿no? Bueno, entonces ahora nos correspondía, pues, cuál es el manejo del carcinoma hepatocelular. Y esto nos llevaba a la siguiente pregunta. Ok, entonces esta es la sexta y la última pregunta. Nos dice, ¿no? Bajo la coyuntura mundial de esta pandemia, ¿qué tratamiento considera que sería el más indicado en este paciente? Un paciente con cirrosis hepática Child A6-MEL13, con un estadio funcional de 0 y con un HCC estadio A. Entonces esperamos que respondan por las encuestas y vamos comentando, ¿no? Doctor Padilla, ¿nos podría comentar un poco cuáles han sido las dificultades en esta pandemia para el trasplante, para los operativos? Bueno, creo que todos sabemos el impacto que ha tenido la pandemia sobre nuestros hospitales, ¿no? En realidad, lo hemos mencionado varias veces, nuestro sistema de salud es pésimo, ¿no? La mejor demostración, ahora sí, con números, es lo que nos ha pasado en todo poco más de un año, ¿no? En la cual todo lo que nosotros durante años estuvimos reclamando a las autoridades de salud, pues, debido a que no ha sido atendida, no se ha golpeado fuertemente, ¿no? El colapso de los hospitales, prácticamente las unidades de cuidados intensivos. Era una vergüenza que Perú, con más de 30 millones de habitantes, tuviera menos de 200 camas UCI para Perú, ¿no? Mientras nuestros vecinos, por decir Chile, ni qué hablar, Bolivia o Ecuador nos triplicaban o nos quintuplicaban en camas UCI. Entonces, esa es una situación, yo diría, grave, ¿no? Que nos ha afectado en ese sentido.
Y la pregunta es por qué, ¿no? No solamente es el sistema de salud, sino que el trasplante hepático per se involucra atención altamente especializada, equipo multidisciplinario, pero sobre todo el manejo y cuidado de tanto del donante y especialmente del receptor en una unidad UCI, ¿no? Una unidad UCI general o una unidad UCI propia, como la que tenemos en el hospital, pero en este sentido, por ejemplo, nosotros en Almenara, con nuestra UCI tuvimos que cederla para atención COVID, porque no había forma de atender pacientes, ¿no? Y por una decisión nacional de todos los centros tuvimos que prácticamente dejar de trasplantar desde marzo del 2020 hasta prácticamente noviembre, ¿no? Se hicieron uno que otro trasplante con donante vivo en el Hospital Rebagliati y pediátricos, con donante vivo, que es otra historia, que es una cirugía, digamos, en la cual permite hacer otras cosas, pero en donante cadavérico, con las listas de espera que tenemos, pues se incrementó la mortalidad y la atención no se pudo dar, ¿no? Entonces nos afectó seriamente, ¿no? Hemos reiniciado desde noviembre, hemos agarrado una racha, en esta última semana hemos trasplantado 4 trasplantes hepáticos, pero yo diría esto es anecdótico, ¿no? O sea, nosotros, y en este sentido, en plena pandemia, en plena segunda ola, yo creo que estamos en tercera ya, diríamos que a nosotros nos ha ayudado para entretenernos, salir del contexto de la problemática que existe actualmente en la parte política del país y además olvidarnos un poco del COVID, ¿no? Pero la verdad que esa es una excepción, diría yo, ¿no? Pero esa es una importante cosa que también hay que mencionar y está publicado y es la experiencia de los sistemas de salud más avanzados que el nuestro. Yo diría más que avanzados, más organizados que el nuestro, es que a pesar de las limitaciones que puede tener el trasplante, la prioridad, o la segunda prioridad que debe existir es en la atención de los pacientes oncológicos. Y este es un paciente oncológico, ¿no? Y amerita todo la atención y el tratamiento que se merece, ¿no? Y en ese sentido, pues, brindarle todas las opciones. Yo creo que igual, y con o sin pandemia, deberíamos pensar en lo mejor para el tratamiento y de acuerdo a eso, pues, brindarle lo que debería hacerse, ¿no? Que están ahí puestos, ¿no? Seguramente, creo, no han podido leer las respuestas, seguramente las tienen. Pero en ese sentido, yo creo que, si bien es cierto, la pandemia nos ha afectado, ya no sabemos cuánto a cada uno, creo que todos hemos perdido algún amigo, algún familiar en esta pandemia, pero lo que nos enseña es que necesitamos seguir fortaleciéndonos, necesitamos mejorar nuestro sistema de salud y en cuanto al recurso humano creo que es el mejor, pero necesitamos herramientas para hacerlo. Listo. Estefanía, ¿nos cuentas cuál ha sido la realidad en el Hospital Rebagliati? Sí, claro, María Gracia. Muy parecida a la del doctor Padilla, pero realmente nosotros no hemos tenido la oportunidad de poder concretar un trasplante de hígado. Nosotros hemos reactivado trasplante este año recién, recalificando a nuestros pacientes que ya estaban en lista de espera. Tengo que decir que lamentablemente cerca de la mitad de los pacientes han salido a lista de espera porque han fallecido, porque han tenido hepatocarcinoma que ha progresado. Así que la situación es difícil y nuestra limitante principal ha sido la cama UCI. Gracias a Dios, Almenara ha podido aprovechar estos donantes y poder ofrecerles esta oportunidad a los pacientes y que pues es tan difícil encontrar un donante, lo han podido aprovechar con cama UCI. Nosotros todavía tenemos las camas UCI 100% ocupadas y esperemos que igual ante un operativo de trasplante tenemos que, eso es lo principal para nosotros, ver si es que vamos a poder tener una cama de cuidados intensivos, pero es muy doloroso, ¿no? Porque vemos que nuestros pacientes finalmente se están perjudicando, no solamente los pacientes que caen enfermos de COVID, sino los otros pacientes que están en lista de espera y que necesitan un trasplante de hígado, que no están pudiendo obtener esa oportunidad por la pandemia, ¿no?
Así es. Entonces, respecto a la pregunta, acá sí tenemos varias respuestas diferentes. Hay algunos que han escrito que el mejor tratamiento o el más indicado sería resección quirúrgica de las lesiones. Estefanía, ¿qué opinas? Yo pienso que quizás esas respuestas que son tan variables es porque tiene trampa la pregunta, porque han puesto bajo la coyuntura mundial y deben haberse puesto a pensar qué haría en un contexto normal y qué haría en pandemia, ¿no? Me imagino que quizás han ido por alternativas. Yo no le ofrecería resección quirúrgica a pesar de que es un estadio temprano, primero porque las lesiones están localizadas en distintas partes del hígado, y lo segundo, que es más importante, es que el paciente tiene hipertensión portal, ¿no? Él hizo el debut de su cirrosis con hemorragia, es más, creo que le han hecho 4 sesiones de cianocrilato o algo, ¿no? Entonces, pienso yo que no sería la mejor opción en el caso del paciente. Perfecto. Doctor Padilla, hay algunos que nos escriben radiofrecuencia o lista de trasplante. Bueno, hay que, como digo, hay que pensar siempre en lo que está estandarizado, ¿no? Recordemos, siempre hay que pensar lo siguiente. Nosotros estamos frente a un paciente que tiene una lesión única o es una lesión múltiple localizado a ambos, en diferentes segmentos a ambos lóbulos del hígado, ¿no? Esto quiere decir que si nosotros, la primera alternativa, recordemos que deberían ser en un estadio temprano, terapias curativas, ¿no? Y dentro de las terapias curativas tenemos resección hepática y trasplante, ¿no? Y dentro de ellas, adicionalmente, dependiendo del tipo de la lesión, otras alternativas, ¿no? Terapias ablativas o terapias con uso de embolización en sus variantes, y en ese sentido habría que pensarlo, ¿no? Este paciente en particular tiene lesiones múltiples, ¿no? Son pequeñas, pero son múltiples. Y ¿qué nos refleja eso? Que el mecanismo de hepatocarcinogénesis está intenso, ¿no? Y probablemente el riesgo de, inclusive tratándolas y teniendo éxito, probablemente aparezcan en los siguientes meses otras lesiones adicionales que en este momento no se ven. Entonces, ya empezarlo a calificar, ¿no? Para trasplante, pero una vez calificado y colocado en lista de espera, yo les decía al inicio que el número mágico era 15, el paciente no tiene 15, entonces uno formalmente no podría incluirlo a calificación para trasplante. Sin embargo, para los pacientes que tienen carcinoma hepatocelular como otro tipo de neoplasias, de manera excepcional, tienen un beneficio que ya está estandarizado en el mundo, por lo cual se le asigna un puntaje adicional sin necesidad de tener el puntaje basal de 15 por su propia enfermedad, ¿no? En ese sentido, el paciente se califica para trasplante. Para Perú, nosotros hemos, algunos años atrás, justo con el doctor Díaz y la doctora Bustío de Valiate, en una reunión con la central, quedamos en que el score quedara en 20 para Perú, en otros lugares es de 22, 24, dependiendo de su problemática, ¿no? Para darle el beneficio de poderse trasplantar antes de que gane la enfermedad, ¿no? Pero una vez que está en lista de espera, este paciente ya se calificó, imaginémonos, ya está en lista de espera, hay que hacer terapia para que el paciente pueda llegar en las mejores condiciones o, en otras palabras, pueda trasplantarse. Entonces, allí ya recurrimos a lo que nosotros llamamos terapia puente para el trasplante, ¿no? Y en este sentido, son 3 lesiones pequeñas, en la cual, por las alternativas que se mencionan allí, yo diría, la A es ingresar a la lista de espera, la segunda, o la C, yo diría quimioembolización. ¿Por qué no? Porque usualmente la quimioembolización lo utilizamos nosotros en lesiones mayores, en lesiones más grandes, mayores a 5 centímetros, ¿no? En la cual hay variantes ahora, ¿no? En la cual solamente se puede utilizar émbolos de Yelfon, se puede utilizar agentes quimioterápicos como doxorubicina o cisplatina,
o inclusive ya acá en Perú no tenemos, pero se utiliza radioembolización que le llaman el TARE. Me parece que no sería apropiado para este paciente porque las lesiones son pequeñitas. Y en cuanto a la resección quirúrgica, ya lo mencionó la doctora Lisa, tendríamos que resecar segmentos diferentes a ambos lados del hígado, entonces mejor trasplantarlo. Entonces, en ese sentido, la alternativa que quedaría para poder ofrecer a este paciente que llegue con lesiones tratadas sería la radiofrecuencia, ¿no? Con radiofrecuencia pura o con variantes. Perfecto, entonces estamos de acuerdo entre el trasplante o radiofrecuencia. Samar, ¿nos puedes contar qué pasó con este paciente? Sí, bien. Inicialmente pues se planteó, actualmente está en calificación para trasplante, pero paralelamente el paciente se planteó la posibilidad de hacer ablación por radiofrecuencia por el número de lesiones. Sin embargo, como la lesión mayor era subdiafragmática, subcapsular, radiología intervencionista opinó que lo mejor era realizarle una quimioembolización, ya que con la ablación por radiofrecuencia había riesgo de dañar el diafragma, ¿no? Además que eran de crecimiento exofíticas y periféricas. Se ha realizado la quimioembolización de las dos lesiones, del segmento 8 y la del segmento 4A. Sin embargo, la del segmento 6, que era la más pequeña, de 17 milímetros, no se pudo visualizar a la ecovisión, por lo que en el control de la tomografía del 26 de marzo, bueno, acá podemos ver que sí hay la captación de la lesión, ¿ves? La mayor y también la de 25 milímetros en el segmento 4, y radiología pues nos ha mencionado que al tener otro control vamos a ver qué se va a plantear, ¿no? Si quizás al ver cómo se evidencia la lesión más pequeña, ¿no? En la resonancia dinámica de control. Listo, entonces, Estefanía, ¿estás de acuerdo con lo que se le hizo al paciente? Sí, claro, la idea es buscar la mejor terapia puente, ¿no? No solamente decir qué terapia se va a hacer, sino ver si es que es factible hacerlo, ¿no? Aquí es muy importante la opinión de radiólogos, por eso que el manejo de hepatocarcinomas es un manejo multidisciplinario, ¿no? Entonces yo puedo decir, es un temprano y según mi esquema de Barcelona requiere esto, pero ¿se podrá hacer? Esa es la siguiente pregunta. Entonces, está perfecto si es que no han podido hacer radiofrecuencia, hacerle tase a las dos lesiones de arriba. El único problema es que van a tener que quedar bastante vigilantes de la pequeñita que no han podido tratar, porque puede crecer y hacer que salga de Milán, ¿no? Entonces, solamente esperar de que pueda tener completar su calificación, que no tenga contraindicación, que ingrese a lista y que encuentre un donante antes que salga de Milán, ¿no? Sí, doctor Padilla, ¿su opinión? Sí, mencionábamos efectivamente las terapias que están definidas para el tipo de lesión, ¿no? Y es importante mencionar que hay lesiones, como en el caso que se está presentando, que en este caso es subdiafragmática, ¿no? O sea, hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, especialmente para radiofrecuencias, ¿no? Evitar que esté cerca de vía biliar principal, evitar que esté cerca del hilo hepático, o evitar que esté cerca del diafragma, ¿no? ¿Por qué? Porque por efecto, recordemos, del efecto de la terapia, que en este caso produce una hipertermia importante y hay llamemos así, un halo periférico que puede originar calor importante y por encima de 5 milímetros hasta 1 centímetro por fuera, ¿no? Y eso puede originar perforaciones o daños de las estructuras vecinas, ¿no? Entonces, efectivamente hay que tener en cuenta, ¿no? Si no se cuenta, bueno, como en todo, ¿no? Si no se cuenta con los recursos ideales, pues todas las posibilidades son bienvenidas, ¿no? En ese sentido, sí. Bueno, si no queda otra, no hay la posibilidad de hacer de frecuencia, quizás es una opción.
en este sentido, como ya mencionó Estefanía, nada más hay que vigilar, ¿no? Hay que vigilar, tener un estudio por imágenes regular y bien específico, ¿no? Y la otra es el seguimiento con el mismo tipo de imagen, ¿no? Nos escriben en el chat sobre la opción de una creación de ascitis artificial para la radiofrecuencia. ¿Alguno tiene algún comentario? ¿Se hubiera podido hacer? María Gracia, algunos radiólogos intervencionistas evalúan el caso y ven si es que es factible o no. Yo pienso, me da la impresión que quizás han decidido hacer quimioembolización porque al no poder tratar todas las lesiones, las 3 lesiones, porque la más chiquita no se veía, han visto un poquito más conveniente y más accesible hacer la quimioembolización, pero pienso que si hubiera sido quizás esa única lesión y le van a hacer terapia puente, sí, claro, y el radiólogo evalúa, puede crear ascitis artificial, pero eso esa parte técnica lo evalúan ellos básicamente, pero es muy importante discutir el caso y que ellos en ese momento observen las imágenes, le dan una ecografía pre-procedimiento y con eso recién se toma la decisión de qué terapia puente va, ¿no? La mejor, ¿no? La que tenga mayor éxito. Sí, yo mencionaba que o era radiofrecuencia y sus variantes, y una variante es esa, ¿no? La otra variante es por técnica percutánea, ¿no? La otra variante es hacerlo vía quirúrgica, laparoscópica, ¿no? En realidad esa lesión está bien, llamemos así, bien pegada al diafragma, y esa lesión bien difícil de poderla ver, ¿no? Quirúrgicamente, ¿no? Es bien difícil también mencionar, recordemos que esa sección del hígado, esa proporción del hígado, digamos, analizado desde el punto de vista anatómico, recordemos que está fija, no es una posición que está móvil, ¿no? O sea, habría que ver el detalle justamente con los radiólogos en ese sentido, pero ascitis para crear que llegue a esa posición, muy difícil, sería discutible. Desde el punto de vista laparoscópico también sería difícil porque está arriba y posterior. Y no solamente eso, sino que habría que liberar todo el ligamento patofrénico, ¿no? Que ya sería una cirugía mayor, o por lo menos mediana, en manos de un cirujano hepatobiliar de experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que frente a esas consideraciones, pues sí, efectivamente TASE juega un rol, ¿no? Y habría que ver en el tiempo que sigue, ¿no? Hay que tener presente que en muchas de estas lesiones múltiples, que de repente comenzamos a tratar las lesiones que se ven y la lesión que no se ve en un tiempo va a crecer y va a aparecer otra más, ¿no? Entonces ahí la vigilancia es importantísima, ¿no? Entonces, el rol de la alfa-fetoproteína, creo que también lo mencionó Estefanía, en este sentido que se había dejado de lado en los últimos tiempos, se está volviendo a retomar porque ayuda mucho, también cobra un valor importante, ¿no? Ya tiene 400, ¿qué pasa si en el siguiente control, lo que esperamos es que incluso en el seguimiento, la alfa-feto disminuya, pero ¿qué pasa si está igual o crece, ¿no? Significa que hay otras lesiones adicionales que pueden estar apareciendo. Entonces, la vigilancia en ese sentido es importantísima, ¿no? Y como menciona también la doctora Lisa, el manejo es multidisciplinario, ¿no? Esto debe ser hecho en una reunión en la cual participan todos, ¿no? Está el gastroenterólogo, el patólogo, están los cirujanos, está el radiólogo intervencionista y inclusive el oncólogo, ¿no? Por la posibilidad de que esta lesión pueda progresar. De acuerdo, doctor. Tenemos una pregunta más. Nos dicen, con respecto a los marcadores de hepatitis B en el paciente que presenta anticore total positivo, anticuerpos contra el antígeno de superficie 20 y un antígeno de superficie negativo, ¿se podría mencionar que tuvo hepatitis B? Estefanía. Sí, lo comentamos previamente, el doctor Padilla también hizo comentarios al respecto sobre que es un paciente que posiblemente ha tenido contacto con el virus de la hepatitis B, hasta en su cuerpo circulando, ha generado anticuerpos y se ha resuelto, ¿no? Es una hepatitis B resuelta. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, hay que tener presente lo siguiente.
frente a qué, y siempre hay que hacer el ejercicio con la hepatitis, los marcadores de hepatitis B, frente a qué escenario nos encontramos, ¿no? O sea, no nos contentemos, por favor, en solamente pedir antígeno de superficie, o nos olvidamos y pedimos anticores, ¿no? Debemos pedir todo el set. Es más, en este paciente en particular, sí podemos decir que tuvo hepatitis B y de alguna manera ha hecho inmunidad natural frente a la exposición del virus. Su sistema inmune ha respondido frente a justamente el estímulo del virus. Es diferente a tener un paciente que presenta anticuerpo contra el core solo, no encontramos el antígeno de superficie, entonces tenemos que definir de qué se trata, ¿no? Y no solamente eso, sino que podemos tener el anticuerpo core sin presencia con antígeno de superficie negativo y sin títulos de anticuerpos. Ahí nos ponen un problema, en un dilema, ¿no? Entonces hay que profundizar más en ese sentido, ¿no? Recordemos que nuestro país es todavía prevalente en hepatitis B. Recordemos que hay zonas hiperendémicas que se han vuelto endémicas y endémicas que han disminuido su condición según el último mapa que presentó el doctor Cabezas del INS en el último estudio que hizo en el 2019, ¿no? Donde ha reducido la tasa de infección por hepatitis B con antígeno de superficie, con la presencia del core, ¿no? Y tenemos una tasa mucho menor, pero sin embargo, estamos hablando de poblaciones mayores. En este paciente tiene 60 años y la exposición es mayor en ese sentido. Entonces, siempre juguemos con los marcadores en ese sentido. Si nosotros tenemos antígeno de superficie negativo, tenemos un anticore, tenemos la obligación de tener anticuerpos. La presencia de anticuerpos nos dice que ha habido inmunidad natural, decíamos. Otra posibilidad es que tengamos antígeno negativo, anticore negativo y anticuerpos positivos. De repente ese paciente fue vacunado. Entonces, hay que hacer siempre el ejercicio en ese sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya que no tenemos ya más preguntas, damos gracias a la expositora, a la doctora Gutiérrez, y a los dos panelistas, el doctor Padilla y la doctora Lisa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido realmente una experiencia enriquecedora para todos. Y les pido a todos que no se vayan porque en este momento va a ser el sorteo de las becas para el masterclass del sábado. No se desconecten, que ahorita va a aparecer en la pantalla cuáles son los dos ganadores de las becas. Listo, Fabricio. Listo, ahí nos está presentando la ruleta con todos los participantes. Y la vamos a empezar a girar. Uy, el primer afortunado es el doctor Armando Romero. Y me falta uno. Otra vez la giramos. La doctora Catherine Ceballos Zurita es la segunda ganadora. Muchas felicidades para los ganadores. Por favor, contáctese con la secretaria de AP para que les pasen todos los datos para poder acceder a la beca. Muchas gracias a todos por la participación y nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.